Bienvenidos a la siguiente presentación. Hablaremos sobre las consecuencias de la obesidad sobre la función renal. Se ha hecho también un video sobre consecuencias del ayuno y desnutrición sobre la función renal. En este caso hablaremos sobre obesidad y sobrepeso. Bueno, es que las evidencias señalan que la obesidad es un colaborador importante en el desarrollo de la enfermedad renal crónica y provoca alteraciones en su hemodinamia, fisiología, anatomía y patología. Entonces, hablando un poco sobre las alteraciones hemodinámicas y fisiológicas del riñón asociadas al sobrepeso y obesidad, podemos mencionar que existe un aumento en el flujo plasmático efectivo. Ese aumento en el flujo plasmático efectivo también se acompaña de un incremento en la tasa de filtración glomerular, lo que nos lleva también a un aumento de la fracción de la filtración glomerular. Esto tiene mucho que ver con un aumento en la incidencia, pero no solo en la incidencia, sino también en la magnitud del desarrollo de albuminuria y de proteinuria. Ahora, en cuanto a las alteraciones anatómicas del riñón, tenemos nosotros que existe un incremento en el peso del riñón. Eso está dado también porque aumenta su superficie, aumenta la superficie glomerular, es decir, se produce una glomerulomegalia. Existe un engrosamiento de la membrana basal del glomérulo, así como también una expansión de la matriz mesangial, pero no solo de la matriz, sino también existe una proliferación de las células del mesangio. Los podocitos se hipertrofian. Aquí hay una característica que si bien existe una hipertrofia de podocitos, es decir, aumento de su tamaño, estos no incrementan su número, sino más bien se reducen dentro de estas alteraciones que estamos viendo. Ahora, en cuanto a la parte de patología, podemos ver que existe un aumento de los glomérulos y estos glomérulos se acompañan de un proceso de esclerosis. Esclerosis que puede ser segmentaria o puede ser también global. Otras enfermedades y complicaciones renales que se asocian al sobrepeso y obesidad, tenemos el aumento de la incidencia, de carcinoma celular renal. Incremento de la incidencia de nefrolitiasis, sobre todo de cálculos de urato y de oxalato de calcio. Hay un aumento de complicaciones quirúrgicas, lógicamente, dificultades también, no solamente metabólicas, sino también incluso hasta dificultades en la técnica quirúrgica. Y un aumento de la pérdida del injerto renal. Existen diferencias por sexo entre obesidad y la enfermedad renal. Es mayor el riesgo de litiasis renal y carcinoma en las mujeres, carcinoma celular renales. En cambio, los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Y esto fundamentalmente es debido a que existen diferencias hormonales, en especial el estrógeno. Favorece al desarrollo de litiasis renal. Las mujeres también tienen un mayor porcentaje de grasa corporal. Es decir, va a haber mayor cantidad de tejido adiposo con el mismo índice de masa corporal que en varón. Entonces, la mujer siempre tiene un mayor porcentaje de esta grasa corporal. La obesidad y una enfermedad y su asociación con enfermedad renal secundaria tienen personas con enfermedad renal peor pronóstico si tienen sobrepeso o obesidad que las que tienen el peso normal. Además de eso, el aumento de peso después de un trasplante renal aumentó significativamente el riesgo de la pérdida del injerto. Y los pacientes hipertensos y con obesidad o con obesidad de sobrepeso se relacionan a un mayor riesgo de desarrollo de esta enfermedad renal crónica. Es decir, se observa un incremento en 20 a 30% de las probabilidades de su desarrollo. Ahora, la distribución grasa, cómo se distribuye la grasa también tiene que ver algunas asociaciones con problemas renales. Puede considerar que el índice de masa corporal, la obesidad central son predictores del riesgo de enfermedad renal crónica. Pero sobre todo, en la actualidad se habla más sobre la obesidad central. Además de esto, hay riesgo del carcinoma renal, como habíamos mencionado nosotros. Hay estudios como Pichon y Coles y colaboradores en donde ellos vieron o asociaron que la adiposidad general es mayor determinante en el riesgo de cáncer de mujeres. En cambio, los varones, la circunferencia de la cadera fue más bien más determinante que la misma adiposidad general. Ahora, por otro lado, el riesgo de formación de litiasis renal también en varones y mujeres que tenían una circunferencia abdominal mayor. Esto en los estudios realizados por Taylor.
existe una relación elevada de circunferencia cintura-cadera al riesgo de tener menor tasa de filtración glomerular, incluso después de corregir el índice de masa corporal. En cuanto a la obesidad y riesgo cardiovascular, bueno, pues podemos nosotros mencionar también que existe asociación cuando se presentan factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular? Bueno, la hipertensión arterial, dislipidemias, inflamación crónica, hiperinsulinemia, también resistencia a la insulina, ¿no? El riesgo de enfermedad renal crónica y de microalbuminuria, sobre todo en el síndrome metabólico, que se incrementa este riesgo conforme se incrementa también los componentes que definen el síndrome metabólico. ¿Cuáles son los componentes que definen el síndrome metabólico? Bueno, la circunferencia abdominal aumentada, un hombre que tiene más de 102 centímetros de circunferencia abdominal, las mujeres más de 88 centímetros. Otro componente sería hipertrigliceridemias, otro componente sería un bajo HDL en varones por debajo de 40 miligramos de decilitro, las mujeres menor a 50 miligramos de decilitro. Otro componente sería la hipertensión arterial y también otro componente la hipoglucemia. Cuando la definición del síndrome metabólico se da cuando existen 3 o más de estos componentes que habíamos mencionado. Entonces, ese sería también componente que debe ser analizado. El gasto cardíaco va a incrementarse, ¿no? Y se incrementa ¿por qué? Porque trata de compensar el flujo sanguíneo adicional que ha demandado ese tejido adiposo de exceso. Además, el tejido adiposo, pues no solamente está acumulando grasa, ¿verdad?, energía, sino que también libera citocinas proinflamatorios y compuestos metabólicos activos, como por ejemplo la leptina, la adiposina, resistina, angiotensinógeno, factor de necrosis tumoral, inhibidor de la activación de plasminógeno tipo 1, interleucina 6, que favorecen a la resistencia insulínica y también a la aterosclerosis acelerada. La obesidad puede promover la lesión renal en forma directa por intermedio de efectos hemodinámicos y hormonales, o también en forma indirecta, favoreciendo el desarrollo de enfermedades como diabetes o hipertensión arterial. Entonces, se sugiere que la obesidad y la diabetes pueden tener efectos similares o terminales iguales, ¿no? Así, en estados iniciales de la disfunción renal por diabetes se produce un aumento de la tasa de filtración glomerular. Y esto es porque se produce un incremento de la presión glomerular. Entonces, se produce incremento de la presión glomerular, entonces se produce aumento de la tasa de filtración glomerular, fenómeno que se conoce como hiperfiltración glomerular. Esto desencadenaría pues que una microalbuminuria, sus valores están de 30 a 300 miligramos día, se van a estar eliminando de proteínas, y conforme va esto progresando, va disminuyéndose la tasa de filtración glomerular y luego sigue eliminándose más proteínas y llega pues a determinarse ya la proteinuria, ¿no?, cuando ya los valores superan los 300 miligramos al día. Esto nos lleva pues a una enfermedad renal crónica terminal, una insuficiencia renal. Los mecanismos por los que podemos nosotros mencionar que se pueden explicar estos fenómenos de la obesidad y relacionada pues con la enfermedad renal, tenemos la glomerulosclerosis, ¿verdad?, que ya habíamos visto. Esta glomerulosclerosis va a ser tanto pues focal como también segmentaria. También la leptina, ¿no? La leptina, estas secretadas pues por las células adiposas, desarrolla fibrosis renal, ¿no? La asociación de obesidad y carcinoma de células renales, ya habíamos visto un poco que tiene que ver relacionado con estrógenos, pero también con la insulina, factores de crecimiento y también por trastornos del metabolismo de colesterol y del sistema inmunitario.
Ahora, existen factores que van a contribuir a la alteración renal de los individuos con sobrepeso y obesidad, como por ejemplo el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existe activación de factores que liberan esta aldosterona y también otros mineralocorticoides. Si bien la aldosterona es estimulada por el sistema mismo renina-angiotensina-aldosterona y principalmente por la angiotensina 2, hay otros factores también que lo van a liberar, como por ejemplo el aumento de los niveles de potasio y de la hormona adrenocorticotrópica. Bueno, la reducción de la presión arterial, la disminución del flujo sanguíneo renal o la ingesta baja de sodio también activan este sistema, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y desencadenan la liberación de la aldosterona. Por el contrario, el péptido natriurético auricular y otras como el cortisol inhiben la producción. El aumento de la actividad del sistema nervioso simpático está como otro factor está el aumento de la TSH. El aumento del TSH en la enfermedad renal es un fenómeno que puede indicar hipotiroidismo, aunque no siempre sea de esa manera. La elevación de la TSH en la enfermedad renal crónica puede deberse a una menor función tiroidea o un estado inflamatorio, o también puede ser efecto de la misma disfunción renal. Es importante que se valore siempre los pacientes con enfermedad renal crónica que presentan una TSH alta, ya que puede ser factor de riesgo de mortalidad y de progresión de la enfermedad, y en algunos casos un tratamiento pudiera prevenir estos resultados también. Resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, otro factor también, la aumenta de ingesta de sodio, puede contribuir también a la alteración renal. El aumento de la endotelina 1. Las endotelinas son vasoconstrictoras, ¿no? Son los vasoconstrictores más importantes del cuerpo, ¿no? Disminuyen el flujo sanguíneo. Esto va a aumentar la presión arterial. Ahora, la endotelina 1 es un tipo de endotelina, de hecho es la más común y es la más potente del organismo. La función principal es la vasoconstricción, como habíamos mencionado, y los niveles elevados de endotelina 1 a largo plazo van a dañar tejidos y órganos, como en este caso el riñón, ¿no? Esto se denomina disfunción endotelial. Niveles disminuidos de adiponectinas. Las adiponectinas van a ser producidas por el tejido adiposo, sobre todo el tejido adiposo blanco, y tiene básicamente dos funciones. Tiene que ver con la sensibilización a la insulina y también efectos antiinflamatorios. Entonces, como contribuye a la sensibilidad de la insulina, las personas que experimentan resistencia a la insulina pueden tener niveles bajos de adiponectina. Los niveles séricos también disminuidos de lo que son los péptidos natriuréticos cerebrales. Estos péptidos natriuréticos son proteínas que produce el corazón, provocan vasodilatación, estimulan a los riñones para que eliminen agua de sodio a través de la orina, y también esto ayuda al control de la presión arterial y reducir el gasto cardíaco. Entonces, cuando estos niveles están altos, lógicamente lo que nos están indicando que puede haber afecciones, incluso pueden llevar a una insuficiencia renal, ¿no? La apnea obstructiva del sueño y la enfermedad renal están estrechamente relacionadas, y existe más bien una asociación de tipo bidireccional. Es decir, que la apnea obstructiva puede aumentar el riesgo y progresión de la enfermedad renal crónica, y también la enfermedad renal crónica puede empeorar el apnea del sueño. Existen factores como la hipertensión arterial, el estrés oxidativo y la hipoxia renal, que estarían también involucrados en esta asociación. Bueno, ahora, el tejido adiposo, como habíamos visto nosotros, también libera componentes bioactivos, citocinas que son proinflamatorias, la lectina que habíamos visto, que causa también un proceso de esclerosis, la resistina. La resistina es una proteína producida por células inmunitarias, sobre todo como macrófagos, y está implicada en la resistencia a la insulina, la inflamación y desarrollo también de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.
Hay especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son moléculas inestables, ¿no? Que contienen oxígeno y que son, por ejemplo, los denominados radicales libres y peróxidos. Son altamente reactivas. Estas moléculas se producen como parte del metabolismo celular y actúan como mensajeros importantes en la señalización celular de la diferenciación, apoptosis. Estas especies reactivas de oxígeno contribuyen a la enfermedad renal al causar daño oxidativo y inflamación, en consecuencia la disfunción renal y a su progresión. Se producen van a producirte daño a nivel de los componentes celulares como lípidos, el ADN, proteínas y también por supuesto ciertas organelas como las mitocondrias van a estar en función del deterioro, ¿no? Esto produce exacerbación de la fibrosis, ¿no? O sea, exacerbación de la inflamación que conlleva la fibrosis y daño celular. Ahora, tenemos aquí factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral también es un factor que interviene en el progreso del daño renal, ¿no? Está implicado también en promover inflamación, apoptosis y fibrosis renal. Los ácidos grasos no esterificados, estos ácidos grasos también participan como factor, ¿no? de alteración renal. Bien, dentro de estos ácidos grasos que son perjudiciales para el riñón, van a ocasionar daño de las células glomerulares y tubulares por lipotoxicidad. Y esto tiene que ver con dietas ricas en grasa, ¿no? Y esa acumulación de tejido adiposo. Esto a través de mecanismos como el estrés oxidativo que ya habíamos mencionado también y disfunción mitocondrial, que se generan estas especies reactivas también a partir de estos ácidos. Entonces, de esta manera también participan en la alteración renal, lleva a lesiones glomerulares y tubulares de la enfermedad renal crónica. Bueno, la prevención estaría destinada sobre todo a lo que sería pues controlar enfermedades que hemos visto nosotros como hipertensión arterial, la diabetes mellitus, dislipidemias y también ciertos hábitos como el tabaquismo, ¿no? Y la misma obesidad que estamos hablando. Ciertos factores como la intolerancia a la glucosa. Estamos viendo que la obesidad mórbida también va a incrementar el riesgo hasta 2 veces de padecer enfermedad renal crónica. El ejercicio se ha visto que puede disminuir la microalbuminuria, proteger también contra la agresión oxidativa, reduce también la inflamación, lógicamente ayuda a mantener el peso, ¿ya? Y aumenta también que es el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Este factor es una hormona clave en la regulación de crecimiento y desarrollo normal de órganos y tejidos, que se produce a nivel del hígado principalmente, ¿no? Y trabaja bajo la influencia de la hormona de crecimiento. Esto ayuda también a mantener la función renal. Bueno, muy bien, hasta aquí nuestra presentación. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos sobre la nutrición renal y fisiología renal también. Muchas gracias.